y nada más. Presenta. Pangului, Tolu, Aleluia, Joe, Nibura, Fasaglu, Yagai, Rote, Arhankului, Blocho, Rojo, Azul, ja. Aventura, misterio, suspense, acción, horror cósmico. Legado Lovecraft. Una audioserie original producida por Terror y nada más. Los oscuros secretos escondidos en Innsmouth cada vez estaban más cerca de nosotros. Es cierto que tras tantos hechos sobrenaturales e increíbles sucedidos allí, según la documentación que habíamos consultado o los testimonios de Wilfred, no podíamos evitar que la intranquilidad o incluso el terror se apoderaran por momentos de nosotros con la sola idea de pisar aquellos tenebrosos parajes. Pero nuestro sentido de la responsabilidad con legado Lovecraft y las irrefrenables ganas de llegar al fondo de cualquier cuestión que se nos plantease nos empujaba a seguir aun a riesgo de nuestras vidas. Nos tranquilizaba el hecho de que Ivan, a través de esos cachivaches infernales, estaría en todo momento con nosotros. La noche previa a nuestra partida pasó sin más novedades. A la mañana siguiente, al despertarnos y asearnos, nos reunimos para concretar nuestro siguiente paso. Legado Lovecraft. Innsmouth. Capítulo 4. Viajando hacia lo desconocido. Si os parece, podemos hacer una pequeña visita a John en la Sociedad de Estudios Históricos,
para averiguar algo más sobre el misterioso comprador de la tiara. Lo habíamos hablado ayer y creo que es el momento adecuado para hacerlo. ¿Y después qué hacemos? Deberíamos buscar algún lugar donde alquilar un coche para nuestro viaje hasta Innsmouth. Sí, es imprescindible para poder realizar nuestra tarea. Podríamos preguntar al recepcionista cuando bajemos a desayunar. Pues así lo haremos. Después de alquilar un coche, dedicaremos el resto del día a comprar provisiones y preparar nuestros equipos de investigación de campo. Me parece fenomenal. Pues si no hay nada más, ¿qué tal si bajamos a desayunar? Bien, vayamos. No tenemos tiempo que perder. Tras recogerlo todo en las habitaciones, bajamos a desayunar. Llevábamos con nosotros solo mi tableta. Los demás artilugios no nos parecieron pertinentes para las tareas que íbamos a realizar a lo largo del día. Durante el desayuno, volvimos a contactar con Ivan y le comentamos todo lo que teníamos previsto hacer, quedando en realizar una nueva comunicación al llegar la noche. Al terminar de desayunar, nos dirigimos a la recepción para preguntar al encargado dónde podíamos alquilar un coche. Nos indicó un lugar muy cerca del hotel, un lugar de confianza. Se lo agradecimos y nos marchamos hacia la Sociedad de Estudios Históricos a pie. ¿Crees que John sabrá algo sobre la venta de la tiara, Mario? Sinceramente, no lo creo, pero... ¿Por qué no? Parece un joven espabilado. ¿Espabilado? Si la otra vez que hablamos con él no sabía nada de nada. Suerte que nos pudo indicar la dirección de Warren. Uy, uy, uy. ¿Y a ti qué te pasa? ¿A mí? Nada de nada. Démosle otra oportunidad. No hay por qué prejuzgarle de esa manera, Mario. Sí, claro. Vamos. Y tú, Pablo, quita esa ridícula expresión de tu cara. Vale, pero... ¿Pero qué? Que ya hemos llegado. ¡Qué carácter! Pablo era especialista en sacarme de mis casillas, sobre todo con sus bromitas e insinuaciones sobre Greta. La apreciaba, claro que sí, pero no del modo que insinuaba Pablo. No tenía tiempo para historias de amor edulcoradas. Entramos en el edificio de la sociedad y nos dirigimos al mostrador, en el que nos esperaba el siempre sonriente John. Como era de esperar, el muchacho no tenía ni idea de la venta de esa extraña tiara, ni siquiera de su existencia. Por lo que nos dijo, antiguamente, el responsable de la sociedad, como lo fue el abuelo de Warren, era el encargado no solo de recibir a los visitantes, sino de todos los asuntos relacionados con la misma. Hoy día el responsable, en este caso John, era un mero conserje. Nos comentó que quizás el director de la sociedad, el señor Spencer, sabría algo sobre el asunto. Se dirigió a un despacho situado a la izquierda de su mostrador, al fondo. Abrió la puerta, desapareció por ella y la cerró. A los pocos segundos, la puerta volvió a abrirse, y el joven salió de ella dirigiéndose hasta donde le esperábamos impacientes. Nos dijo que el señor Spencer nos recibiría inmediatamente. Para evitar un no a nuestra petición, le dijimos a John que éramos policías de incógnito que investigaban el caso de la desaparición de Ann Tilton, siguiendo así con la treta que comenzáramos con Warren. De otro modo, difícilmente nos habría recibido. John nos acompañó hasta la puerta del tal Spencer. Aquel tipo cumplía todos los tópicos del director de una institución como aquella. Gordo, bigote, gafas y un buen puro en la boca. La conversación fue agradable y el señor Spencer siempre estuvo dispuesto a colaborar. Por suerte para nosotros, no nos pidió las credenciales, como tampoco lo hizo Warren. Esto me hizo deducir que la gente de Newburyport era bastante confiada. Spencer nos confirmó la venta de aquel extraño gorro dorado, como él lo llamaba. Según el contrato de venta que nos mostró, el comprador era un coleccionista de antigüedades como ya habíamos supuesto. Su nombre era Craven Robinek. Poco más pudimos sacar en claro de aquella reunión, excepto que el trato se cerró en el año 2011 y que el tal Craven no fue en persona a recoger la tiara, sino que mandó a su hombre de confianza, un tal Robin Critchek. Al parecer, era un tipo delgado, de estatura mediana y ojos achinados. Firmó el contrato de venta, hizo en aquel mismo despacho la transferencia del dinero pactado a la cuenta de la institución y se marchó con la tiara acompañado de un par de hombres.
Tras un rato más de conversación sobre temas sin importancia, le dimos las gracias al señor Spencer por su atención y nos marchamos de allí. ¿Qué hora es, Pablo? A ver, las 12:30. Bien. Nos da tiempo a ir al local que nos indicó el recepcionista del hotel para alquilar el coche que necesitaremos para el viaje. De acuerdo, vayamos. No tardamos en llegar al lugar que nos indicó el recepcionista. Desde la puerta se veía a lo lejos nuestro hotel. La verdad es que sus jardines eran preciosos y hacían un conjunto espectacular con aquella fachada de época. Hablamos con el responsable del local y alquilamos un todoterreno por 4 días. Pensamos que sería tiempo suficiente para completar nuestra incursión en Innsmouth. Mientras el dependiente preparaba los papeles del alquiler, nos preguntó a dónde nos dirigíamos. Supongo que por asegurarse que el coche regresaría sano y salvo. Al nombrar nuestro destino, el tipo se quedó blanco como una vela, tragó saliva y tras mirarnos como si fuéramos 3 locos o 3 borrachos, continuó escribiendo sin decir una sola palabra más en todo el tiempo que estuvimos con él. Al despedirse nos preguntó, con su rostro atemorizado, si estábamos seguros de querer ir a Innsmouth. Le dijimos que sí, y aquel muchacho nos deseó suerte, ya que según él, la íbamos a necesitar. Tras esto era la hora del almuerzo, y decidimos comer en el restaurante del hotel. ¿Os habéis fijado cómo nos ha mirado el chico de la tienda de alquiler de coches al nombrar Innsmouth? Estaba realmente asustado. La sombra de los horrores de Innsmouth parece seguir muy viva en los ciudadanos de Newburyport. Nos miraba como si estuviéramos tarados por querer ir allí. Seguramente los rumores y leyendas de las que nos habló Warren y de las que hemos leído siguen muy vivas en ellos. Probablemente hayan pasado de generación en generación hasta hoy. Su lema debe ser, mantente lejos de Innsmouth y no tendrás problemas. Muchos estudios demuestran que en este tipo de ciudades pequeñas, sus habitantes son muy respetuosos con las tradiciones y las leyendas que se cuentan de la propia ciudad o de sus alrededores. La exposición en la Sociedad de Estudios Históricos o el cartel conmemorativo que vimos en la calle donde vivió Wilfred demuestran que en Newburyport es así. En cierto modo es lógico. Nadie quiere ir en busca del peligro, excepto nosotros, claro. En ese momento sonó una estridente melodía. Pablo cogió la tableta y afirmó: Es Iván. Pues coge, algo querrá decirnos. Voy. ¿Iván? ¿Sí? ¿Me escucháis? Alto y claro. Fantástico. ¿Cómo va todo por allí? Muy bien, preparándolo todo para el gran día. Hemos hablado esta mañana con el director de la Sociedad de Estudios Históricos. ¿Y qué tal ha ido? ¿Recuerdas que te comentamos que la tiara del museo había sido vendida hacía pocos años? Sí, lo recuerdo. Bien, pues sabemos el nombre del comprador. La pieza fue adquirida en el año 2011 por un tal Craven Robinet, aunque parece ser que fue a recogerla y a firmar el contrato un tal Robin Krycek, su representante o algo así. Ajá. Craven, Robinek y Robin Krycek. Bien, investigaré sobre ello. Perfecto. Esta tarde lo prepararemos todo para salir mañana temprano hacia Innsmouth o el lugar donde se supone que debe estar. Parece entonces que todo marcha según lo previsto. Se puede decir que sí, Iván. Bien, estoy deseando que empecemos con la investigación de campo. Por cierto, Mario, pregunté a Claude por los documentos personales de Lovecraft. Por lo que parece, sí que hay documentación al respecto, pero no toda está digitalizada aún. La parte, podríamos llamarla oficial, sí que lo está, pero hay otra documentación personal y secreta que el propio Lovecraft ocultaba de ojos indiscretos y que aún no está escaneada. A vuestro regreso podrías revisarla si quieres. Claude te indicará con gusto dónde mirar. Muy interesante, Iván. Gracias. Sospechaba que algo debía haber. La hojearé a nuestro regreso con mucho gusto. Maravilloso. ¿Algo más en lo que pueda ayudaros? Nada más. Si descubres algo de esos tipos, dínoslo. Por esos nombres deben ser rusos o polacos. Puede ser. Os diré todo cuanto descubra. ¿A qué hora conectamos mañana? Nos levantaremos bastante temprano. No queremos demorar más nuestro viaje. Haremos una cosa. Yo u otro responsable estaremos toda la noche vigilando.
Si yo no estuviera, la persona que esté me avisará y comenzaremos la jornada. ¿Qué os parece? Magnífico, Iván. Así lo haremos. Bien, si no tienen nada más que añadir, Nada más, Iván. Gracias por todo. hasta mañana. Procurad descansar, si podéis. Chao, Iván. Qué majo es este tipo, ¿eh? Terminamos de comer y nos fuimos a nuestras habitaciones a descansar un poco. El resto de la tarde la pasamos analizando los mapas para llegar a Innsmouth y el plano del propio pueblo para tratar de orientarnos lo mejor posible, aunque si como temíamos estaba en ruinas, movernos allí sería algo más complicado. También preparamos el resto del equipo, armas de fuego, daga grotesca, tabletas, equipo de sonido y vídeo, confirmando que todo estaba en perfectas condiciones. Por otro lado, metimos en una mochila adicional las provisiones que habíamos comprado en un mercado cercano al hotel, fundamentalmente agua y algunos alimentos básicos. Cuando la noche cayó sobre Newburyport, decidimos acostarnos, ya que nos levantaríamos de madrugada para emprender nuestro ansiado viaje. Antes de hacerlo, comentamos nuestras últimas impresiones sobre todo lo vivido hasta el momento en aquella ciudad. Estaremos en Innsmouth en cuestión de unas horas. No sé si decir por desgracia. Sea como sea, ya no hay vuelta atrás, compañeros. Intentemos disfrutar de todo esto, aunque en muchas ocasiones sea complicado. Sí, claro, disfrutar. ¿En qué piensas, Mario? Nada importante. Ordenando ideas y atando cabos. Bueno, pues yo me voy a dormir. ¿A qué hora nos levantaremos? ¿Te parece bien las 6 de la mañana, Mario? Sí, es buena hora. Pues estaré con vosotros sobre esa hora. Buenas noches, Pablo. Mario. ¡Que te están hablando, Mario! Sí. Buenas noches, Greta. Estate quieto, hombre. Menudo pardillo. Anda que si una chavala estuviera coladita por mí como Greta por ti, iba a estar ordenando ideas y atando cabos esta noche. Déjalo ya, Pablo. Sabes que no vas a convencerme. Hay cosas más importantes en las que pensar ahora que en besos y arrumacos a la luz de las velas. Eres más frío que un congelador en mitad de Siberia. Ya vale. ¿Y sabes qué es lo más triste? ¿El qué, pelmazo? Que en realidad no eres como aparentas. Vas de duro, insensible, con la excusa de tus dichosas investigaciones cuando tienes un gran corazón. Lástima que pocos podamos acceder a él. ¿Has acabado ya? Quiero descansar si no te importa. Mañana nos jugaremos la vida. Todos. Y ni mi corazón ni el tuyo nos salvarán. Solo puede salvarnos nuestra astucia y nuestra capacidad deductiva y resolutiva frente al peligro. Bla, 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 bla. Siempre lo mismo. Me acuesto que ya no tengo más ganas de escuchar tus sermones racionalistas. Será lo mejor. Procura descansar, anda. Lo intentaré. En cierta forma, Pablo tenía algo de razón en lo que me recriminaba habitualmente. 0 sentimientos y 100% concentración y deducción. Así soy yo. Aunque no niego que a veces me gustaría ser diferente, disfrutar con otras cosas que no sean investigar y solucionar. Bueno, ya habrá tiempo para eso. No tardamos en quedarnos dormidos. A eso de las 5:45 de la madrugada. Vamos, Pablo, ya es la hora. Debemos prepararnos para nuestra salida. Greta estará aquí en breve. Solo un poquito más. Apaga ese chisme del demonio y levántate. Parece mentira que estés a punto de visitar un lugar en el que nos esperan tantos misterios. Todas nuestras dudas se resolverán por fin en estos días. Sí, todo eso está muy bien, pero 5 minutos más y... ¡Que te levantes, te digo! Ya va. Menudo aguafiestas. Y apaga ese trasto endemoniado de una vez. Ya. A ver. Ya está. Chicos, soy yo. ¿Estáis listos? Ya está Greta aquí, tú en calzoncillos. Menudo desastre estás hecho. Ya vamos, Greta. Espera unos minutos, ya salimos. Vamos, Pablo, arréglate. Ya voy.
¡Ay! ¡Qué prisas! Si Innsmouth no se moverá de donde está. Una vez vestidos y con el equipo comprobado, nos reunimos con Greta fuera de la habitación. Nos dirigimos al local de alquiler de coches para recoger el todoterreno que habíamos dejado reservado la mañana anterior. El joven encargado nos dio las llaves. Se las pasé a Pablo, que era todo un experto en coches. Yo me senté a su lado mientras Greta lo hizo en el asiento de atrás. Antes de salir pregunté de nuevo a los dos si llevaban todo con ellos. Ambos, tras revisar las mochilas, contestaron afirmativamente. El momento tan largamente deseado había llegado. Pablo arrancó el todoterreno y nos dirigimos a Innsmouth, o a donde se suponía que debía estar situado ese macabro pueblo costero. Tomamos la carretera que nos llevaría a Rowley. Era lo que equivaldría en nuestro país a una carretera nacional. Durante esta parte del trayecto, el aire que entraba por las ventanas nos recordaba constantemente que estábamos muy cerca de las costas americanas. El paisaje era bastante agradable. Conforme avanzábamos, iban apareciendo a ambos lados de nuestro todoterreno pequeños riachuelos que cruzábamos sin problemas a través de puentes habilitados para ello. El tráfico era inexistente en aquellos parajes, lo que nos permitió avanzar más rápidamente. Al cruzar uno de aquellos cauces cargados de agua, afluente de algún río mayor, vimos a lo lejos un pequeño bar de carretera. Era extraño encontrar ese tipo de establecimientos en un entorno como aquel, pero nos pareció buena idea parar a desayunar allí. Estacionamos, y cuando nos disponíamos a salir... Ivan. Se nos ha olvidado contactar con Ivan. ¡Joder! ¡Es verdad! Llámale. Mientras lo haces, iré mirando en el mapa por dónde debemos continuar. De inmediato. A ver, dame la mochila, Greta. Aquí la tienes. Gracias, guapa. Veamos. Aquí está la tableta. Poneros los transmisores de audio y vídeo. Vale. Siguiendo esta carretera, deberíamos llegar directamente a Rowley. Parece que en el trayecto de Rowley hasta nuestro destino, los riachuelos se multiplican. Ha sido una buena idea alquilar un todoterreno. Equipo puesto. Yo también lo tengo ya. Venga, Mario, ponte el equipo. Listo. Venga, llama ya. Cuanto antes contactes con Ivan, antes desayunaremos y continuaremos el viaje. Vamos allá. Cuando ya pensábamos que no había nadie al otro lado, un desconocido contestó nuestra llamada. Era uno de los operativos del legado Lovecraft. Le dijimos quiénes éramos y que queríamos hablar con Ivan. Nos dijo que iba a llamarle inmediatamente, que se había ido a descansar tan solo unos minutos antes de nuestra llamada. Tras una espera interminable, escuchamos la inconfundible voz de nuestro compañero. Vaya, vaya, ya pensaba que se habían olvidado de mí. Pues... Nuestro primer tramo no tenía nada destacable que mencionar. Preferimos esperar al momento que parásemos a desayunar para contactar contigo. Bien, no se preocupen. Hagamos unas comprobaciones rutinarias. Tras comprobar que todas las minicámaras de vídeo y los micrófonos funcionaban, dejamos la comunicación por la tableta y continuamos por los transmisores. Antes de comunicar contigo, Mario nos decía que la carretera por la que vamos debía llevarnos directamente a Rowley. Exacto. Si el mapa que vimos en la Sociedad de Estudios Históricos de Newburyport y el que consta en los archivos del legado Lovecraft no nos engañan, Innsmouth está situada en algún lugar pasado todo este conjunto de riachuelos y afluentes. Bien, desayunad y seguiremos por ese camino. Aprovecharé para tomar algo por aquí. Hasta ahora. En 30 minutos retomamos el viaje, ni un minuto más. Perfecto. Nos dirigimos a aquel bar en mitad de la nada. Tomamos un suculento desayuno y cuando ya nos marchábamos, se me ocurrió preguntar al dueño si sabía cómo llegar a Innsmouth. No fue una buena idea. El obeso dueño de aquel bar nos miró de arriba a abajo como si fuéramos basofia y nos sugirió amablemente que nos largáramos de allí.
Los 3 o 4 clientes que en ese momento frecuentaban aquel bar nos miraron con una mezcla de asco y pavor. No terminaba de tener clara la procedencia de aquellas personas, ya que no vimos lugares habitables en casi todo nuestro trayecto. No le di más importancia al asunto e insistí en mi pregunta. Aquel tipo me mostró su escopeta tras el mostrador y nuevamente sugirió que nos marcháramos de allí de inmediato. Como no buscábamos problemas, nos marchamos sin más. Ya en nuestro coche, mientras nos dirigíamos hacia Rowley, comentamos todo lo sucedido. ¿Cómo se te ocurre preguntar por Innsmouth en un sitio como ese? No pensaba que el odio o el temor a Innsmouth llegase a tal punto en los lugareños de la zona. Los habitantes de la zona en la que os encontráis son bastante suyos. Imagino que para ellos todo lo relacionado con Innsmouth está vetado. Puedo imaginarme la cantidad de curiosos y supuestos investigadores de lo paranormal y lo misterioso que habrán pasado por estos pueblos buscando su momento de gloria. Puede que tengas razón, Ivan. A veces tendría que pensar las cosas 2 veces antes de hacerlas. Ay, a veces eres de lo más inoportuno. No quites la vista de la carretera, por favor. Ay, tranquilo, hombre, que yo controlo. Continuamos sin más novedad hasta llegar a Rowley. Sin perder un momento, tomamos una carretera equivalente a una comarcal en España, que si nuestros cálculos no fallaban, nos llevaría directamente hasta las puertas de Innsmouth. A los 15 minutos cruzamos un río a través de uno de esos puentes de madera que quedó a nuestra izquierda durante el resto del trayecto. Poco a poco, todo iba cambiando a nuestro alrededor. Las marismas y riachuelos son cada vez más abundantes. Y fijaros a vuestra izquierda. Parece que el río va creciendo por momentos. Eso parece. Además, cada vez hace más frío. ¿O soy yo? No eres tú, Pablo. El aire es más frío ahora, cosa que no es de extrañar al estar rodeados de ríos por todos lados. Además, el de nuestra izquierda terminará desembocando en el océano. En el mapa se ve claramente. ¿Lo ves, Greta? Cierto. El aire proveniente del océano Atlántico junto con la humedad provocada por todos estos ríos explicaría el cambio de temperatura tan brusco. Lo que yo decía. Eres un genio, amigo. Hacía tiempo que habíamos perdido de vista toda señal de civilización. Rowley y algunas casas desperdigadas en nuestro trayecto posterior fueron el último atisbo que tuvimos de ella. Parecía como si de repente estuviéramos penetrando en un lugar oculto, ajeno al mundo. El paisaje era cada vez más y más decadente. La desembocadura de aquel río a nuestra izquierda no debía estar demasiado lejos. Por otro lado, hacía tiempo que el piar de los pájaros autóctonos de la zona habían dejado de escucharse. El silencio imperante solo era roto por el monótono ruido del motor de nuestro coche y el circular de las aguas del río a través de su cada vez más amplio cauce. Los pequeños afluentes provenientes del río principal no paraban de multiplicarse, dificultando la conducción, ya que ahora los puentes eran inexistentes y tuvimos que cruzarlos con nuestro propio coche. Nuevamente, agradecimos haber alquilado un todoterreno. ¿Qué hora es, Pablo? Son las 9:30 de la mañana. La desembocadura del río debe ser algo único. Desde luego que sí. Todo esto ya es impactante. Estados Unidos es un país repleto de grandes obras maestras cinceladas a lo largo de millones de años por la naturaleza. Y bien, ¿alguna novedad? ¡Ah, joder, qué susto! Ya no recordaba que estabas ahí, Iván. Tranquilo, hombre, que yo no me como a nadie. Si nos fijamos en el plano de Innsmouth y en el mapa de la zona, el lugar que mi intuición considera más apropiado para la localización de Innsmouth es esta. Ah, ya veo. Junto a la desembocadura de ese enorme río. Y es cierto, el plano de Innsmouth concuerda en gran medida con las características demográficas de la zona. ¿Tú qué opinas, Greta? Diría que estáis en lo cierto. No se me ocurre otro lugar donde pueda estar ese pueblo de mala muerte. Además, concuerda bastante bien con las descripciones e indicaciones del cuento. Bien observado, Greta. De hecho, en el cuento se nombra la desembocadura de un gran río, el Manusset, en este caso ficticio,
pero que bien puede ser el que llevamos casi bordeando gran parte de nuestro viaje. Veo que lo tenéis claro. Así es. Míralo tú mismo. Greta abrió la ventanilla, sacó la minicámara por ella y la desplazó de izquierda a derecha, mostrándole a Ivan los alrededores. El aire que entraba por la ventanilla era realmente frío. Pensé en lo acertado de llevar los chubasqueros que casi se nos olvidan a última hora. Greta volvió a meter la minicámara en el interior del coche y la colocó en su lugar de origen, preguntando a continuación: ¿Lo has visto, Ivan? Sí, un entorno espectacular, pero algo siniestro. Bueno, no creo que esperásemos que Innsmouth fuera a estar situada en un lugar bucólico, ¿no? Desde luego que no, pero por lo que he podido ver, la zona está realmente descuidada, dejada al libre albedrío de las fuerzas de la naturaleza. No creo que haya venido por aquí mucha gente en años. Las vallas medio caídas, los puentes destrozados y el mal estado de la carretera son prueba de ello. Esto empieza a ser un poco intranquilizador, ¿no creéis? ¿Cuánto quedará para llegar? Debemos estar justo en esta zona ahora mismo. Pronto veremos este afluente más grande. Una vez crucemos por él, deberíamos estar en Innsmouth. Puede que sea ese de ahí delante. Suerte que el puente está intacto. No termino de acostumbrarme a tus apariciones repentinas, Ivan. Y menos en mitad de la nada. Ten cuidado al pasar, Pablo. No parece un puente muy robusto. Cruzamos el puente con mucho cuidado, ya que el constante crujir de las maderas a nuestro paso nos hizo temer un inminente derrumbamiento. Por suerte no ocurrió nada y continuamos nuestro viaje, a pesar de la creciente inquietud generada en el ambiente ante el desolado panorama que nos rodeaba. Lográbamos mantener la calma. Hacía tiempo que el asfalto había sido sustituido por un terreno arenoso que ahora estaba completamente embarrado debido a la total ausencia de ningún tipo de valla protectora y el espacio que los ríos y afluentes de la zona habían invadido a lo largo de los años. Un día de tormenta en este lugar supondría una muerte casi segura. Fuimos unos temerarios al continuar, a pesar de las claras señales de peligro a nuestro alrededor, pero no habíamos llegado hasta allí para ahora echarnos atrás. Notaba que Greta estaba bastante asustada. Por su parte, Pablo se aferraba al volante, como si eso fuera a salvarnos de un más que probable accidente. La brisa fría que nos acompañara casi todo el viaje se había transformado paulatinamente en un viento agitado que provocaba que de vez en cuando algunas gotas provenientes del río fueran a parar a los cristales de nuestro todoterreno. El camino transcurría en ese momento muy cerca del cauce del río y debido a lo impracticable del mismo, avanzábamos con lentitud para evitar cualquier percance que finalizara nuestra aventura de la peor de las maneras. ¿Estáis bien? Por los constantes movimientos de la cámara y el sonido de ambiente no parece que sea un tramo excesivamente cómodo. Estamos bien, Ivan. Las condiciones climatológicas y el terreno han cambiado mucho en los últimos kilómetros. Cuidado, Pablo. No sé si lograremos llegar a nuestro objetivo. Llegaremos aunque tenga que ir a pie. Pues ya puedes empezar, Mario. El camino termina aquí. ¿Cómo? El camino había sido borrado por completo, cubierto por la arena. Frente a nosotros, una pequeña explanada y a continuación, una senda que daba acceso a una brusca elevación del terreno. Al lado izquierdo de tal elevación, una enorme cascada de agua caía unos metros para continuar el río su camino hasta la desembocadura. A nuestra derecha apenas podía distinguirse nada, excepto una enorme aglomeración de arena, rocas y ramas de árboles que no permitía ver el otro lado de la misma. Dificultades y más dificultades, pero no podrán conmigo. ¿Qué vais a hacer? Recordad que vuestras vidas son prioritarias. Ellos no sé. Yo continuar a pie por aquella senda. Me atrevería a decir que la carretera original continuaba por la derecha, por esa barrera de arena y barro. Alguien debió bloquearla para que nadie pudiera pasar. Eso no tiene sentido, Pablo. Bloquear la carretera y dejar esa senda abierta no tiene ningún sentido. Seguramente las tormentas, el viento y el propio efecto del agua de la multitud de ríos de la zona
hayan bloqueado la carretera con el paso de los años. Esa teoría es más creíble. La acumulación de restos de árboles, arbustos y rocas junto a la arena ratifican esa idea. Pero, ¿qué diablos? ¿Qué ocurre? Allí, ¿Dónde? ¿Qué pasa? Decidme algo. junto a la cascada, al otro lado del río. ¿Qué es? Por 1000 demonios. Es un autobús. ¿Qué autobús? ¿De qué habláis? Ahora lo sabrás. Vamos. ¿Estás seguro, Mario? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Salgamos. Pongámonos los chubasqueros y echemos un vistazo. Bien. Lo mejor es que permanezcamos juntos. Salimos fuera. Al hacerlo, nos dimos cuenta de que el cielo estaba totalmente cubierto por nubes de las más extrañas formas. No recordaba el momento en que el sol de la mañana había dado paso a un día de perros como en el que nos encontrábamos. Todo a nuestro alrededor parecía tan irreal. El viento, el río y aquellas endiabladas nubes negras sobre aquel paisaje inhóspito formaban un conjunto realmente turbador. Nos pusimos los chubasqueros y con mucho cuidado cruzamos al otro lado del río. Un paso en falso nos precipitaría por la cascada, acabando con toda probabilidad con nuestras vidas. Por suerte, localizamos un conjunto de piedras hundidas en el agua que nos sirvieron para cruzar sin más consecuencias. Desde el lado del río en el que nos encontrábamos ahora, la senda que ascendía entre la escasa vegetación de la zona hacia un lugar indeterminado al otro lado se mostraba misteriosa y temible. Sepultado parcialmente entre enredaderas, troncos y otra vegetación, se encontraba lo que parecía un antiquísimo autobús. Su aspecto era pésimo, abollado y oxidado por completo, por efecto del agua del río y del viento sobre el metal, y por el paso del tiempo. En la parte superior aún podía distinguirse la placa que informaba del trayecto que antaño realizara aquel medio de transporte. Newburyport, Innsmouth. ¿Entonces es? Sí, Greta. El autobús del cuento. El que tomaron Lovecraft y previsiblemente Ann Tilton para llegar a Innsmouth. ¿Y qué hacemos ahora? Ve al coche y trae una de las linternas, por favor. Voy. Me resultó curioso el hecho de que en la parte del río en la que nos encontrábamos, la vegetación era más abundante que en la que habíamos dejado el coche. Quizás la idea de Pablo de que la carretera fuera bloqueada, presumiblemente tras la intervención militar en Innsmouth, no me parecía tan descabellada ahora. Eso explicaría la explanada y la práctica ausencia de vegetación en esa parte del río, pero de ser así, ¿por qué dejarían aquella senda transitable si no querían que nadie llegase al pueblo? La respuesta llegó de inmediato a mi cabeza en forma de nueva pregunta. ¿Y si la senda fue abierta posteriormente? Y de ser así, ¿quién la había hecho y con qué intención? Reflexionaba sobre ello cuando me di cuenta que Pablo ya regresaba, saltando de roca en roca, con la linterna en las manos. Dejé a un lado estas ideas y centré mi atención en el autocar. Lo que aún quedaba al descubierto de la parte frontal del mismo estaba en total penumbra. Nada podía distinguirse en su interior. La parte trasera estaba completamente enterrada, cubierta de la arena que el río debió acumular sobre él durante muchísimos años. Greta observaba con asombro y temor a nuestro alrededor. Su mirada no me engañaba. Estaba muy asustada. Ivan permanecía a la espera sin articular palabra. Solo el monótono sonido del romper de la cascada se oía en aquellos instantes. Pablo me entregó la linterna y se colocó a mi lado. Aquí tienes. ¿Qué vas a hacer? Eres inteligente, ¿no? Imagínatelo. Pablo me miró sin comprender por qué le había hablado en ese tono. Fui un poco borde, lo reconozco, pero fue mi manera de romper aquella situación tan incómoda. Todos frente a aquel viejo trasto, expectantes y atemorizados. ¿No irás a mirar dentro? Es evidente que sí, Greta. No creo que haya nada en el interior que pueda dañarnos, si es que hay algo. Estoy de acuerdo con Mario. ¿Qué podría esconderse ahí dentro que pudiera inquietarnos lo más mínimo? ¿Ves igual que nosotros el espantoso lugar en el que nos encontramos, verdad, Iván? Así es.
Y en lo que respecta a ese medio de transporte obsoleto y destrozado, sigo pensando lo mismo. Basta ya. Hemos venido hasta aquí para investigar o para hablar. Reconozco que perdí los nervios por unos momentos, pero odiaba el hecho de dudar. Durante toda mi vida, siempre que al tomar una decisión había surgido la duda sobre qué hacer o no hacer, me sentía extremadamente nervioso. Aquella fue una de esas situaciones. Habíamos llegado hasta allí después de asimilar en mayor o menor grado el horror y las dificultades a las que podríamos enfrentarnos en nuestro viaje, y ahora, ante el primer hecho objetivo al que aferrarnos para que toda esta locura tuviera algún sentido, la primera prueba palpable de que Innsmouth y todo lo demás eran reales y no palabras, las dudas surgían en el grupo para echarlo todo a perder. No estaba dispuesto a permitirlo. Con decisión encendí la linterna y la apunté al interior del autobús. Por el amor de Dios, ¿qué es eso? No puedo creer lo que ven mis ojos. Es un paso más hacia la verdad. Pero qué espantosa escena. Es grotesca y horrible. La luz de la linterna iluminaba un espectáculo dantesco ante nuestros ojos atónitos. La primera impresión fue la peor. Nada más enfocar la luz hacia el interior del autocar, un repulsivo cráneo, de forma algo elíptica, estampado literalmente contra el cristal del conductor, nos dio una escalofriante bienvenida a una escena tremendamente turbadora. Por todo el autobús se repartían, sentados o tirados por el suelo, multitud de esqueletos. Pero lo más aterrador era que aquellos restos no parecían humanos. Mientras movía la linterna de un lado a otro, su luz provocaba extrañas formas al encontrarse con aquellos vestigios de origen desconocido. Sus cráneos, al menos los que podíamos distinguir a simple vista, tenían la misma forma elíptica que el que teníamos justo frente a nosotros, el que supusimos sería el conductor de aquel carnaval monstruoso, a quién sabe qué destino impío. Cuando nos recuperamos del susto inicial, nos centramos en los restos que teníamos más cerca, los del sujeto estrellado contra el cristal delantero del autocar. Efectivamente, su cráneo tenía una notable forma elíptica, a diferencia del resto, en los que tal cualidad era menos acentuada. Por otro lado, los pómulos parecían haber desaparecido, mientras que las cuencas de los ojos eran demasiado pequeñas como para presuponer que fueran humanos. 3 o 4 pelos en la parte superior del cráneo culminaban aquella fotografía macabra. ¡Qué asco! Una especie de gusanos emergían ahora de aquellas cuencas peculiares, acompañados de un líquido espeso y oscuro. Increíble. ¿Tienen idea de a qué pueden pertenecer estos restos? Creo, amigos, que estamos ante... Fijaos en sus manos, o lo que parecen sus manos apoyadas sobre el volante. Fuera lo que fuera esa cosa, no debía ser humana. Están como atrofiadas. Sus dedos parecen unidos de algún modo, como los... Sus pies no se ven desde aquí, pero apostaría lo que fuera a que están igualmente atrofiados, y el resto de su esqueleto no tiene las características propias de los humanos. De hecho, es de una forma increíblemente evolucionada, muy cercana a los anfibios. Déjame la linterna, Mario. A ver... Ay, cómo me temía. El resto de los viajeros de este autobús poseen esas mismas características. Así que deben ser... Como quería deciros cuando me habéis interrumpido, creo que estaremos de acuerdo al afirmar que estos son los primeros especímenes reales de habitantes de Innsmouth que nos encontramos. En su forma esquelética ya son repulsivos. No quiero ni imaginarme cómo debían ser cuando estaban vivos. De todo menos agradables. Me alegro de que estén muertos. Bien muertos. Creo que deberíamos fotografiar todo esto. Será de gran ayuda en un posterior análisis de los restos en la tranquilidad de la central del legado Lovecraft. Sí, por supuesto. Hacedlo. Desde aquí estamos grabando todo lo que recogen vuestras cámaras de vídeo. Estamos ante un documento único. Así que nadie había logrado antes captar a un habitante de Innsmouth, o mejor dicho, a sus restos, en un estado tan evolucionado. No existe tal cosa.
Hay dibujos de cómo se supone que eran basándose en las descripciones que Lovecraft da en su cuento de horror, pero no una prueba real y palpable de ello, y mucho menos en vídeo. Pero Wilfred sí posee ciertos rasgos propios de Innsmouth. Lo apreciamos perfectamente en su rostro cuando nos conocimos. Totalmente cierto, pero su transformación quedó paralizada en un estado temprano cuando logró escapar de allí, por lo que apenas sí se pueden apreciar en él ciertas mutaciones muy localizadas. En cambio, esos especímenes, o lo que queda de ellos, parecen en un estado muy avanzado de dicha transformación. Arqueológicamente son restos de gran interés e importancia, por mucha repugnancia que me provoque el solo mirarlos. Lo más importante es que demuestran sin paliativos que Innsmouth está cerca y que toda la rumorología sobre sus habitantes y su extraño aspecto son ciertos. Aquí tenemos la prueba. No hay duda de ello. Documentemos todo y continuemos la expedición, si os parece. Estuvimos un buen rato sacando todo tipo de instantáneas, desde todas las perspectivas posibles, de aquellos vestigios únicos de una comunidad de humanos anfibios que, comandados por el ambicioso marino Obed March, habían pervivido en aquellas costas durante muchos años como adeptos de la orden esotérica de Dagon, lo que les aseguraba tiempos mejores en una época en la que su mayor fuente de riqueza, la pesca, les había dado la espalda. Obed March trajo a Innsmouth riquezas y un futuro mejor para sus habitantes, pero también el horror y la maldición que los profundos traen consigo allá por donde van o donde son invocados. Adorar a seres diabólicos fuera de toda razón humana solo puede traer consecuencias nefastas. A los habitantes de Innsmouth les trajo joyas y abundante pesca, pero a cambio de vidas humanas y de perder su propia humanidad, para convertirse en criaturas marinas de horrible aspecto, culminando tal despropósito para aquellos suficientemente aptos en la total transformación en uno más de esos profundos adoradores del tal dios Dagon. Una vez más, los instintos egoístas e insaciables de los seres humanos habían acabado con todo un pueblo y con muchos inocentes que ninguna culpa tenían de estar allí en el momento menos oportuno. Una vez finalizamos nuestra tarea, decidimos cruzar de nuevo al otro lado del río, recoger las mochilas y el equipo y continuar por la misteriosa senda que nos permitiría descubrir que había al otro lado de aquella repentina elevación del terreno. Comenzamos el ascenso. ¿Qué crees que pudo pasarles, Mario? ¿Qué sé yo? Quizás un accidente fortuito, o quizás huían de los bombardeos del gobierno tras la denuncia de Lovecraft sobre Innsmouth y sus peculiares habitantes. Apostaría por esa última opción. La gente de Innsmouth debería conocer bien estos caminos. No creo que fuera un accidente provocado por un despiste o algo parecido. No debemos olvidar que no estamos hablando de humanos comunes, sino de criaturas o semicriaturas con cualidades muy superiores a cualquiera de nosotros. Además, están las abolladuras y agujeros que presenta la parte exterior del autobús, probablemente debida a la rápida huida y a los disparos de los soldados. La intervención militar parece la explicación más coherente. Por lo tanto, duda resuelta. Esta cuesta no acabará nunca. De mayor serás un viejo cascarrabias, Mario. Mira a tu alrededor y disfruta de este espectáculo único. Escalofriante, sí, pero único. Las vistas desde aquella posición, cada vez más elevada respecto al nivel del mar, eran fantásticas. El cielo plagado de nubarrones grisáceos, el sol tratando sin éxito penetrar entre ellos y el estremecedor ruido de la cascada en medio de aquel silencio impenetrable. Era un conjunto tan impresionante como siniestro. Greta, ten cuidado. No te acerques tanto al borde. Vale. ¿Es que este precipicio es tan impactante? No había visto nunca algo parecido. Imagina lo impresionante que debe ser aplastarse contra las rocas del fondo. Tú tan sutil como siempre, Mario. Trato de protegerla, nada más. Así que protegerla, ¿eh? No empecemos. Parece que el final del ascenso está ahí mismo. Por fin. Estoy impaciente por ver lo que hay del otro lado, aunque puedo imaginármelo. Todos lo imaginamos, aunque deseemos que no se confirmen nuestras sospechas. Habla por ti.
Venir hasta aquí para nada es lo peor que nos puede ocurrir. En eso estoy de acuerdo, porque... ¡Mirad! Todos paramos en seco al final de aquella senda empinada y contemplamos con estupor el desolador paisaje que teníamos frente a nosotros. Es difícil explicar lo que sentimos al mirar por primera vez y desde las alturas aquel lugar del que emanaban a la par lo fantástico y lo aterrador. Lo hemos conseguido. Está justo ahí. Está completamente devastada. Por fin la prueba definitiva, Mario. Ya no hay duda posible. Así es, compañeros. Eso de ahí abajo es sin un atisbo de duda Innsmouth. Legado Lovecraft. Innsmouth. Un serial radiofónico escrito por Antonio Reverte Lucena para Terror y Nada Más. Con Antonio Reverte Lucena como Mario, Miguel Ángel Pulido como Pablo, Elena Rubio como Greta y Álvaro Guerrero como Iván. Terror y Nada Más 2016. Suscríbete a nuestros canales en YouTube, iVoox y iTunes. Y síguenos en Facebook y Twitter para temblar con contenidos exclusivos. Terror y Nada Más. Terror y Nada Más es un proyecto libre sin ánimo de lucro que pretende promover la cultura del terror y la ciencia ficción mediante la adaptación en formato radioteatro o audiolibro de diversas obras del género. Pretendemos dar a conocer las obras y sus autores y fomentamos y recomendamos la compra de la obra correspondiente a nuestro público. Además, pretendemos acercar la obra y su autor a personas con discapacidad que de otra forma tendrían grandes dificultades para disfrutarla. En ningún momento pretendemos vulnerar derechos de autor de ninguna de las obras adaptadas, y ante la imposibilidad de contactar con los legítimos poseedores de los derechos de autor de cada una,
Rogamos que si alguno de ellos ve inconveniente para sus intereses legítimos en alguna de nuestras adaptaciones, contacten con nosotros en nuestro correo electrónico antoniorevertelucena@gmail.com para llegar a algún tipo de acuerdo con ellos o en última instancia retirar los contenidos que se nos soliciten. Gracias.